Vamos a esperar a que sus demás compañeros se conecten porque todavía falta para las 9. Bueno, para los que andan acá, si les llega a dar una duda o tienen algún comentario que hacer, pueden activar su micrófono, no hay ningún problema, o pueden hacerlo por el chat. No tengan ninguna pena con eso, para eso está la herramienta, jóvenes. Como les había mencionado a sus demás compañeros, esta sesión va a estar siendo grabada para los compañeros que no puedan asistir y pues lo vamos a estar subiendo a YouTube, a mi canal, y luego se los voy a estar compartiendo. Por si tienen algún tipo de problema, tienen alguna otra actividad, pues como les dije, soy un auxiliar bastante flexible, entonces no hay problema, ¿verdad? Ok. Esperemos unos 2 minutos más y luego comenzamos para ver si se conectan más compañeros. Ya les había compartido esta presentación, si no recuerdo mal. Solo faltaba de agregar la última parte, que es la estructura de código. Y algunas cosas que retoqué de la presentación, ¿verdad? Ya que no tenemos pues una clase presencial, pues tenía que hacerlo un poquito más dinámica o amena para ustedes, para que no sea tan aburrido, porque esta sección sí es bastante de teoría. Entonces, vamos a hacerlo un poquito con participación también, ¿verdad? Ya sea que pues hablen por medio de su micrófono o pues por medio del chat. Como les dije, no tengan ninguna pena de hacerlo. Yo tengo la misma pena que ustedes ahorita, entonces no hay ningún problema por eso. Vamos a darle una vista rápida a la presentación que les envié. Trataremos de avanzar lo más pronto posible en esta primera parte y luego pues entraríamos a la estructura de código, que es lo que quedó pendiente de enviarles la semana pasada o esta semana, creo que se los envié. En la sesión número 2 vamos a colocarla en el Classroom para que voten. Por mí sería, si sigue cerrada la universidad, claro está, en el mismo horario de laboratorio. Entonces sería de 10:50 a 12 más o menos, o 12 y media. Para que pues sigamos el horario que se estableció del laboratorio, ¿verdad? En dado caso, pues bastantes tienen problemas con ese horario porque tienen que ir a algún otro lugar o tienen otro tipo de clase magistral, pues lo vamos a ver en el Classroom. Pero si no hay ningún tipo de problema, pues seguiríamos con ese horario de laboratorio. Ya vemos bastantes personas, entonces si quieren podemos empezar con nuestra presentación. A los nuevos, cualquier duda, pues pueden habilitar su micrófono o escribirnos por el chat por ahí. No se preocupen por eso. Entonces, como sesión número 1 de IPC2, sección B, tenemos las buenas prácticas de codificación. Como les había mencionado al inicio de introducción de las sesiones, ¿verdad? Pues esta es una parte que no se toca demasiado en la carrera, sino que es, de alguna manera los catedráticos sienten que nosotros tenemos que aprender esto de manera como que natural, ¿verdad? Pero se debe dar una guía siempre, no se puede ir uno a nadar sin saber nada, ni siquiera conocer el agua, ¿verdad? Entonces, espero que esto les ayude bastante. Primero, ¿qué es documentar, verdad? En general, no tanto como documentar en codificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos nosotros al ver un documento o una documentación o incluso un programa que, pues, es ¿cómo les digo yo? Sería se me fue la palabra, un documental, ¿no? No sé cómo se llama estos. Los que hacen Nat Geo y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, ¿qué es lo que hace documentar? Pues nos informan, nos relatan alguna historia, nos describen alguna manera, muy general o específica, algún tipo de situación, ¿verdad? ¿Y para qué se hace esto, verdad? Porque queremos plasmar objetivos y funciones, o queremos transmitir algún tipo de mensaje, o este tipo de documentales. Además, ¿para qué documentamos, verdad?
para que esto tenga como que validez a través del tiempo, o que sea, no sea de manera temporal, ¿verdad? Que haya algo ahí que nos sirva de base o que nos quede ahí para nosotros para estudiarlo, ¿verdad? Entonces, un entendimiento a través del tiempo es como que para que perdure la información. Entonces, una de las formas en las que se puede documentar, pues, es de comunicación de manera escrita, ¿verdad? Siendo nosotros un poquito más orientados a esa parte. Pasando a qué es documentar en código, entonces, explicación de lo que se hace y cómo se hace. Esto es lo que les mencionaba la primera sesión de introducción, ¿verdad? Mi código funciona, pero yo solo lo comprendo, ¿verdad? Entonces, debemos documentar nuestro código, jóvenes, porque si no, luego vamos a tener problemas con darle algún tipo de mantenimiento. Si estamos programando con un grupo de trabajo, pues vamos a tener problemas. Porque si no sabemos exactamente lo que nuestro código hace después de 2, 3 meses, ¿cómo lo van a entender las demás personas, verdad? Entonces, para eso documentamos código. Aparte de eso, documentamos código para compartir conocimientos para humanos, dice acá. Entonces, una de las partes difíciles de programación o de programar, tal vez, es cuando empezamos a programar con una nueva herramienta, ¿verdad? No encontramos a veces mucha documentación y pues tenemos que estar probando y probando y probando y probando hasta que nos sale algo. Ni siquiera nos sale lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y por eso se documenta, ¿verdad? Para compartir ese conocimiento con las demás personas. Y aquí en lo azulito es como que es lo que trata de compensar lo negro, ¿verdad? El descifrar que hace un fragmento de código, pues que nos lleve más tiempo de codificarlo. Podemos encontrar un fragmento de código, pero si no le entendemos qué es lo que hace, pues nos va a tomar más tiempo entenderlo y pues plasmarlo en nuestro proyecto. Documentos código para ser más tolerante ante errores, ¿verdad? Documentamos código para ser más tolerante ante errores, perdón. Como les había mencionado, o sea, nuestro código, por el momento, solo nosotros lo vemos, ¿verdad? Pero en algún momento que vayamos a estar trabajando en algún grupo o en un equipo de trabajo, pues varias personas van a estar tocando ese código y si no está bien documentado van a existir muchos problemas y se pueden dar muchos errores ante esto. Y documentamos para ser más tolerantes al cambio en la parte de mantenimiento, ¿verdad, jóvenes? Porque si no documentamos, ¿cómo le va a dar mantenimiento a las demás personas? ¿Cómo van a saber de qué se trata esa variable? ¿Cómo van a saber de qué se trata ese documento? Entonces, hay que documentar para eso, ¿verdad? Una buena analogía es una buena documentación, son como buenos modales, ¿verdad, jóvenes? Existen toda clase de personas, pero las buenas personas se diferencian de las malas gracias a sus buenos modales o su buena educación, ¿verdad? Asimismo, los programadores se diferencian por su buena documentación. La otra parte es la mala documentación, ¿verdad? Aquí les hacía una pregunta, esto era un poquito para hacerlo más dinámico en clase, pero ¿qué es más molesto? ¿Que no haya documentación de código fuente o la documentación de código fuente sea incorrecta, ¿verdad? O sea, nos perdemos más o incluso paramos haciendo otra cosa que nada que ver, ¿verdad? La mal posicionamiento de documentación en el código también tiene mucho que ver. Puede que el código esté bien documentado, pero está localizado en otra área que nada que ver, pues. Entonces, nosotros al estar tratando de entender el código, vamos a encontrar la documentación en otro archivo incluso, ¿verdad? Entonces, eso no se debe hacer. Otra de las cosas es que no se documenta un mal código, se reescribe. Esto aquí viene, que si su código está muy, muy, muy mal, al querer documentarlo se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que el documentarlo no vale la pena, ¿va? ¿Por qué? Porque no funciona, o porque solo funciona para ciertas circunstancias, o lo que sea, ¿va? Entonces, si se dan esos casos, pues será de replantearse de reescribir ese código, ¿verdad? No seguir documentando ese mal código, ¿verdad? Entonces, una buena documentación se realizará antes de codificarlo, no al revés. Esto siento que es como que la parte más difícil para todos los novatos o cómo hemos entrado todos al área de programación, en el cual, como les había contado, solo entramos y empezamos a codificar cosas y no es así, ¿verdad? Tiene una planificación antes, se debe documentar antes, se debe saber qué es lo que estamos haciendo antes de hacerlo, ¿verdad? Es como que les he dicho yo, creo que al momento de construir una casa, pues debemos de tener planos, ¿verdad? Entonces, si no, pues la casa puede quedar muy, muy mal. Entonces, ahora que ya vimos por qué se debe documentar, cuál es la mala documentación, ahora veremos qué debo documentar, ¿verdad? Pues debemos documentar definiciones de una clase. Esto orientado a lenguajes que manejan clases, ¿verdad? Ya sea Java. Funcionalidades de un paquete o de una clase. Si importamos un paquete o importamos algún otro tipo de clase para hacer mención de ella y funcionalidades, pues eso hay que documentarlo también.
hay que dar una pequeña descripción de qué es el paquete, de qué trae, por qué se está importando esa otra clase o por qué se está importando esa otra paquetería. La funcionalidad esperada de un método. Esto le sirve a los programadores y a ustedes mismos el saber qué es lo que hace el método y no estar leyendo el método cada 5 minutos. Ah, ¿qué hacía esto? ¿Qué le mando? ¿Qué es lo que qué es lo que me retorna? Todo esto les va a servir para entenderlo aún más fácil, ¿verdad? Porque hay métodos que son como 50 líneas, 100 líneas de código, ¿va? Y no todos van a tener el tiempo para sentarse y entenderle esas 50 líneas, 100 líneas de código, pero sí le van a entender a un párrafo o un fragmento de lenguaje, ¿va? Entonces eso ayuda bastante al momento de documentar, ¿verdad? El objetivo de una variable, como les había dicho, hay que documentar bien por qué se hace esa variable, ¿verdad? No pueden existir 20 variables y solo utilizamos una, ¿verdad? Entonces, todas las variables tienen un objetivo, ya sea un contador, una declaración para hacer luego una invocación de otro tipo de clase u objeto. Entonces, todo eso tiene una funcionalidad o un objetivo. Definir el tipo de algoritmo o fuente de idea. Muchas de las veces algunos métodos son creados pues, por nosotros, ¿verdad? No es que estén basados en algún otro tipo de ejemplo, sino que conforme se nos presenta el problema, nosotros tenemos que eh, como que adaptarlo, ¿verdad? A nuestro proyecto. Entonces, es importante definir de dónde viene ese tipo de solución, ¿verdad? Ah, yo creé este método porque sentía que era necesario para el procedimiento del proyecto, ¿verdad? Hay que especificar de dónde vienen también esas cosas. Eh, Límites del algoritmo, cómo se implementa. A esto se refiere a que el método tiene un alcance, ¿verdad? Entonces, debemos de describirlo muy bien para que la otra persona que en algún momento quiera ampliar ese código o ampliar ese funcionamiento, tenga las bases de, ¿verdad? Si no, puede que esté haciendo las cosas dos veces. Aspectos a mejorar, mantenimiento y forma ideal. Como les había mencionado, esto es para mantenimiento. Entonces, documentamos para que las personas que vengan después de nosotros pues puedan dar algún tipo de mantenimiento. Si el software no tiene algún tipo de mantenimiento, es un software inservible, pues, o sea, solo nos va a servir para la calificación del proyecto o algo así, o solo para salir de paso, ¿verdad? Pero el buen software se queda y se queda siguiendo mantenimiento porque, pues, es funcional, ¿verdad? Le sirve a varias personas o a varios proyectos. Una parte de la documentación dentro de nuestro código son los tipos de comentarios, ¿verdad, Jonis? Porque aparte está la documentación que se hace con los diagramas y todo eso que van a aprender en curso. Todos los diagramas de UML, diagrama de clases, todo eso ya lo vieron en PC1. Entonces, esa es documentación, pero es documentación externa, ¿verdad? Tiene que ver con el proyecto, pero es documentación externa. Aquí vamos a hablar un poquito más de lo que está dentro. Entonces, están los comentarios de implementación y los comentarios de documentación. Estos son los dos más conocidos, por así decirlo. Los de implementación son para comentar nuestro código o para comentarios acerca de una implementación particular. Eh, Estos como tal están dirigidos a comentar nuestros métodos, clases y demás cosas con nuestras palabras, ¿verdad, Junis? Ya sea se esperaría con buena ortografía y todo eso, ¿verdad? Pero los comentarios de implementación son los que ustedes colocan con sus palabras. Y los comentarios de documentación son para describir la especificación del código libre de una perspectiva de implementación. Hay un tipo de codificas de documentación a través de comentarios que generan otro tipo de archivos para documentar su código. Entonces, muchas de las veces creo que cuando inician un proyecto en NetBeans, incluso ya viene con un fragmento de comentarios de documentación. Eso es el lenguaje de Java, si no estoy mal. Aquí lo teníamos. Entonces, este tipo de documentación le sirve a los programas al momento de estarlos interpretando o compilando y crear otro tipo de archivo de documentación. Entonces es un poquito más estándar y deben de colocar ustedes unas cositas que luego vamos a ver. En cambio, los de implementación, pues como les había dicho, son comentarios suyos, comentarios de los que ustedes entiendan de sus métodos o cómo quieren explicarlos, ¿verdad? Aquí vamos a acelerar un poquito, así llegamos a la parte que no les había enviado. Como les había dicho, si tienen alguna duda o quieren que hagamos una pausa a algún tema, pues lo pueden decir en el chat, que para eso está, no tengan ningún problema. Comentarios de implementación, como les había dicho. Hay varios tipos de
comentarios de implementación. Estos son los como que más conocidos, ¿verdad? Los que más se van a manejar. Los comentarios a bloque dice que se usan para describir bloques de código. ¿Y qué es lo que hacen? Pues brindar una descripción. Deben de ser identados al mismo nivel que el código que describen. La indentación, jóvenes, es el agregar espacios con tab, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro código tenga algún tipo de estructura visual y con el cual no se puedan perder en él, ¿verdad? Luego vamos a ver qué es eso de la indentación y cómo aplicarlo. Comentarios de una línea, pues son los comentarios específicos de código a nivel más específico, ¿verdad? Si se crece este comentario demasiado, pues habrá que pensar en formularlo como un comentario de bloque. Los comentarios de bloque son los que van, por así decirlo, entre más de una línea, ¿verdad? Ya sea que vayan arriba del método, intermedio, antes de una condicional, pero son como un pequeño párrafo, por así decirlo. En cambio, los comentarios de línea, pues, son de una sola línea. Esa es la diferencia entre el bloque y línea. Comentarios finales, pues, son comentarios muy pequeños al final de la línea. Ya sea que estén unas condicionales, nosotros solo tengamos una impresión, digamos, queramos comentarle de aquí se imprime cuando da satisfactorio el resultado de la función tal, o pequeños resultados como este es el error tal, o este es una excepción, o lo que sea, ¿verdad? Son comentarios muy pequeños al final de la línea. Igual, estos no son del todo recomendados porque van al final de la línea, ¿verdad, joven? Entonces, a veces la línea es muy larga y estos no se pueden percatar, ¿verdad? No se pueden leer. Entonces, se recomienda utilizar ya sea comentarios de línea o comentarios de bloque. Se los van a topar porque sí, van a existir comentarios finales, pero recomiendo todo, ¿verdad? Y comentarios de fin de línea, pues, es un comentario de código no utilizado o de manera espontánea. Se recomienda pasarlo a un comentario de línea para mayor control. Al igual que los comentarios finales, pues se recomienda pasarlo a un comentario de línea o un comentario de bloque. Los comentarios de documentación, los que se le había dicho que tenían un poquito más de estandarización y que había que seguir un poquito más como de pasos o algún tipo de palabras reservadas ahí. Dice que describen clases, interfaces, constructores, métodos, atributos. Cada uno de estos posee una estructura y deben de realizarse antes de las declaraciones. En las referencias les dejé un documento el cual habla de todo de Javadoc, entonces ahí lo pueden ir a leer si tienen pues mucho más como interés, ¿verdad? En el tema. Este va muy ligado a Java, ¿verdad? Entonces en este curso no estaremos usando Java, estaremos usando, creo yo, .NET. No estoy tan seguro. O no, estaremos usando HTML, CSS y JavaScript. Confunden los dos semestres. Como les decía, estos comentarios de documentación pues tienen un gran estándar. El estándar pues es Javadoc. Y pues como les había dicho, estos tipos de etiquetas o tipos de comentarios pues van a crear otro tipo de documentación, otro tipo de archivo externo, el cual le van a decir a los demás programadores, mire, según lo que ustedes escriban, el autor de este programa o este proyecto fue tal, tal, tal. Este método pues se debe de usar o este método es mejor darle un mantenimiento o especificar errores. Todo eso se puede colocar gracias a estas etiquetas, a las etiquetas de Javadoc. Aquí existen muchas más etiquetas, no solo estas. Como les dije, les compartí un link en el cual aparecen bastantes de las etiquetas que se pueden usar. Aquí les puse las más conocidas, ¿verdad? Como les dije, si quieren ver un poquito más esto en ejemplos, pueden abrir un proyecto en NetBeans y les va a aparecer de esta parte, ¿verdad? De estas partes ya incluso les aparece, si no estoy mal, cuando crean ustedes un try catch, creo que aparece de una vez lo de throw y le aparece el comentario ahí de qué va a ser esa excepción, ¿verdad? Entonces, cuando hay que poner un buen comentario, ¿verdad? Por obligación en Javadoc, que es de tipo de comentarios de documentación, pues al principio de cada clase, al principio de cada método y ante cada variable de clase, ¿verdad? Vemos que siempre que se va a documentar código en Javadoc, pues habrá que hacerlo antes. Y por conveniencia dicen una línea. Esto es lo de los comentarios de implementación. Al principio del fragmento de código no evidente. ¿A qué se refiere con código no evidente? Como les había dicho, todos estos métodos en los cuales poseen tal vez
bastante código no entendible al humano solo con verlo, ¿verdad? Entonces, para eso escribimos un pequeño párrafo o una línea, ¿verdad? Y que hagamos, como les dije, algún procedimiento, algún algoritmo que no es estándar, parte de nuestra solución, pues también habrá que comentarlo, ¿verdad? No podemos dejarlo solo así y que la otra persona mire cómo le entienda, ¿verdad? Ok, antes de pasar al manejo de errores, ¿cómo vamos con el contenido? ¿Algún tipo de duda o comentario en el chat o hablado? No hay ningún problema con eso. Todo bien, dice Alexis. Ok. Bueno, entonces sigamos así, llegamos a la parte que pues, nos hizo falta de compartirles. Entonces entramos a lo de manejo de errores. Ok, entonces sigamos. Aquí en los errores ya deberían de empezar a verlos, si no estoy mal, en lenguajes. Algunos se los van a hacer como que los van a reconocer ahorita. Entonces existen tres tipos de errores en la codificación. Existen los errores de sintaxis, los semánticos y los de ejecución. Los de sintaxis son los errores que son los más simples de resolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta los editores de código creo que nos lo marcan, ¿verdad? Antes de poder procesar un código fuente. Son de esas marcas rojas o que les hace falta un punto y coma o, ¿qué les digo yo? Hicieron mal la declaración o la asignación. Todas las cosas son errores sintácticos. Como les dije, son los más simples de resolver porque pues nos damos cuenta y pues el mismo programa a veces nos regresa, mire, aquí hay un error y es tal. Los errores semánticos son un poquito más complicados de entender. Se dan cuando un programa dice, a pesar de no generar un mensaje de error, no produce el mensaje o resultado esperado, ¿no? Estos aparecen de la mala programación. Entonces, esto nos ha pasado a todos, ¿verdad, jóvenes? Hemos intentado programar algún tipo de método y que nos saliera algún tipo de resultado, pues no recibimos nada, pero tampoco recibimos un error. Entonces ahí existe un error semántico. No es que nuestro programa vaya mal, sino que lo planteamos mal, ¿verdad? Tal vez era sumarle algo y al final nunca pasamos ese valor a un resultado y luego imprimimos el resultado y pues nunca ha existido ese resultado en esa última variable, ¿verdad? Entonces, eso es un error semántico. Y los últimos errores, pues, son los de ejecución. Estos dice que aparecen durante la ejecución del programa y su origen puede ser diverso. Estos jóvenes van a tener que manejar muy bien para los cursos que vienen después de IPC y de lenguajes. Bueno, en lenguajes creo que también los van a tener que manejar muy bien. Ya que son los errores que se ponen en su programa o les bajan el programa, ¿verdad? Entonces, ya sea por una mala escritura en la memoria o o querer escribir una cadena en un número, cosas así, ¿va? Cosas que les tiren un error así fatal, por así decirlo, y pueda tirar su programa, una división entre cero. Todas esas cosas son errores de ejecución, ¿verdad? Porque su programa levantó bien, pero al momento de estar ejecutándose, pues ya no corrió bien, ¿verdad? Ya tiró un error y pues les botó el programa y tienen que levantarlo otra vez o corregir el error y luego levantarlo otra vez, ¿verdad? ¿Cómo manejar estos errores, verdad? Ya que existen tres tipos de errores. Los errores de sintaxis, como les había dicho, son un poquito más fáciles de detectar y se pueden corregir durante la construcción de un programa, ¿verdad? Ustedes pueden ir escribiendo código y por algún motivo se les cruzó el lenguaje de .NET con Java y el mismo editor de texto se los dice, ¿verdad? Es como, mire, esto no se utiliza aquí o esto no va aquí, ¿verdad? O lo está escribiendo mal. Entonces, más que todo, estos tipos de errores se manejan con documentación y el mismo IDE de los programas pues, nos va a ayudar a corregir esos errores. Igual los semánticos, ¿verdad? Como les había dicho, esos ya son partes de mala programación. Entonces, cuando estemos ante uno de esos errores, pues sabremos muy bien en qué parte de nuestro proyecto va a estar ese fallo, ¿verdad? Si hemos venido documentando bien nuestro código, vamos a saber de en dónde está esa parte que está fallando, ¿verdad? Tal vez tenemos ahí un método de unas 50 líneas que es el poderoso de nuestro proyecto y pues tal vez en ese es donde está nuestro error, ¿verdad? Pero el ir documentando pues nos va a ir dando un feedback de nuestro propio proyecto y nos va a hacer más fácil la vida ir detectando ese tipo de errores.
Y los errores de ejecución, pues, que comúnmente son llamados excepciones. Como les digo, si no se manejan esas excepciones, les puede tirar su programa, se los puede bajar y funcionan de la siguiente manera, ¿verdad? La llamada o la invocación va de esta forma. La función inicial o la función Z, función Y, función X. ¿Esto a qué se refiere? Que si desde su main mandan a traer un método X, un método Y, luego ese método manda a traer otro método, manda a llamar a otro método, y al final en una función de esas da el error, pues hasta ahí es donde se va a topar con ese error. Pero al momento de regresar ese error, se los va a regresar de manera al revés, ¿va? O al revés. Entonces va a ir subiendo y va a ir escalando esos métodos en los cuales hicieron invocación a donde está el error, ¿verdad? Entonces, acá abajo lo tenemos. Cómo vamos a ingresar nosotros al método o una invocación y cómo nos retorna el error, ¿verdad? Entonces, a veces hay muchos sí de que no nos dan como tal en qué línea está el error o dónde fue la excepción como tal, pero muchos sí. Entonces, cuando sea este el caso, pues sabremos que es de esta manera de la que funciona, ¿verdad? El manejo de excepciones, existen bastantes tipos de lenguajes. En Java existe una sentencia llamada try catch, imagino que la utilizaron para IPC1, en la cual se pueden manejar las excepciones que puedan surgir y tomar acciones ante ellas, ¿verdad? Que es lo importante, porque no solo debemos descubrir la excepción, sino que también dar algún tipo de resultado. Se dio un error por tal, pero esta es la solución. No podemos dejarlo solo ahí, mire, no sirve, pero ya no lo pruebe ahí, ya no sirve. O sea, no podemos hacer eso. Debemos de darle algún tipo de solución también a nuestras excepciones. Entonces, esto se hace con la sentencia try catch en Java. En otros tipos de lenguaje, pues utilizarán otro tipo de sentencias, ¿verdad? Y como notación, existen varios tipos de excepciones, ya sea acá tenemos el ejemplo de divisiones por cero o de otro tipo de errores, y luego, de último, por Java, se maneja un estándar en el cual el except general se debe colocar de último. Si se coloca de antes, ese va a poder capturar todos los errores que tenga el programa, ¿verdad? Y ya no se van a poder clasificar en los que hemos colocado arriba. Entonces, por estandarización, pues el except general va de último. Por si no hemos percibido algún tipo de error que se pueda dar en nuestro proyecto, podemos colocar un except general abajo que nos pueda salvar la vida. Pasamos al nombramiento de una variable. Y lo primero que es una variable, ¿verdad? Es un espacio de memoria en el cual se va a almacenar un dato. Y como su nombre lo indica, pues es una variable y puede modificar sus datos y ustedes los pueden modificar, ya sea con algún tipo de operación o con algún tipo de asignación o lo que sea, ¿verdad? Y existen tipos de variables también, pues existen tipos de variables locales, existen las variables de parámetros, variables de instancia, variables de clase. Todo esto, como les digo, va un poquito más orientado a Java, pero hay ciertas partes que sí son utilizadas por varios lenguajes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los estándares más importantes para nombrar una variable, verdad? Primero que debe de comenzar siempre con una letra. Si no estoy mal, en todos los lenguajes no pueden comenzar con un carácter o con un número. Daría un error. Entonces, todos deben de comenzar con una letra. Los nombres de las variables se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Eso es, si no estoy mal, es lo de camel case. Entonces, debemos de tener cuidado al momento de nombrar variables, ¿verdad, jóvenes? Porque si no se pueden colocar dos variables con el mismo nombre en un mismo ámbito. Luego vamos a ver de qué se trata eso de los ámbitos. Dice, usa nombres descriptivos para nombrar tus variables. Como les había dicho, no, tratemos de no colocar variable A, variable B, variable C para algún tipo de variable importante, ¿verdad? Debemos de colocarle lo que sea, nombre de cliente o, ¿qué les digo yo? Número de factura. Siempre una descripción, siempre una descripción que vaya conforme a la variable, ¿verdad, jóvenes? Eh, el nombre de tu variable no debe coincidir con alguna otra palabra reservada, eso también es importante. Varios de los lenguajes usan diferentes palabras reservadas, entonces tenemos que tener cuidado con esas mismas palabras, ¿verdad? No podemos colocar un mismo nombre porque igual nos daría un error de sintaxis. Usa el estilo de escritura camel case para nombrar tus variables. Esto de tipo de escritura camel case se refiere a que si la palabra o la variable pues tiene más de una palabra, ¿qué les diría yo? Hospital general, ¿verdad? Digamos que es una variable.
Entonces escribimos hospital con la H mayúscula y general junto con la G mayúscula. Tratemos de no colocarlo del guión. Ese es uno de lo que más se usa, el guión bajo, ¿verdad? Tratemos de estandarizarlo ya a camel case, entonces se van a dar cuenta que incluso hasta van a entender más fácil sus variables. Si tu variable dice almacena un valor constante, escribe un nombre completamente en mayúsculas. Esto también es como un tipo de recomendación, porque muchas de las veces de tanto nombrar variables o tanto declarar variables arriba, pues se nos pierde más de alguna, ¿verdad? Y luego la andamos buscando porque queremos cambiarle el valor o es algún tipo de variable que solo almacena un valor para pruebas o lo que puede hacer o lo que se puede aplicar a su proyecto, ¿verdad? Entonces, recomendación, escriban las que son constantes en mayúsculas, porque así son más fáciles de detectar. Y además de que estas variables, pues ya no se deberían de cambiar, ¿verdad? Porque son constantes. Entonces, el uso de variables globales. Aquí vamos a entrar a lo que es un ámbito. Como les había dicho, estos son temas que tal vez no se explican tanto en IPC1, pero son importantes de entender porque a veces son esos pequeños conceptos que hacen que nos perdamos en cosas un poquito más complejas, ¿verdad? Entonces, espero que les sirva todo este material a ustedes, jóvenes. Dice que es un ámbito, pues es el contexto que pertenece a un nombre dentro de un programa, pero esto está como que muy fumado, ¿verdad? El ámbito determina en qué partes del programa una cantidad puede ser usada. A mí no me dice mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un ámbito, verdad? El área es un área en la cual posee un identificador y características. Eh, un ámbito, por así decirlo, jóvenes, es un área de código el cual está como que no aislada, pero posee como que su propio terrenito, por así decirlo, ¿verdad, jóvenes? Nuestro programa va a ser un terreno grande, pero nuestros métodos y demás funciones pues, van a ser un terreno pequeño dentro de ese más grande. Entonces, mírenlo de esa forma. ¿Qué nos permite hacer con los ámbitos? Dice que nos sirven para, se puedan volver a definir unas variables, como les había dicho, variables globales y variables locales, pues pueden tener el mismo nombre, no es recomendado, pero pueden tener el mismo nombre, y si están en diferentes ámbitos no hay ningún problema. Eh, los ámbitos son algún tipo de abstracción de nuestros programas, ¿verdad, Jones? Y le dan también estructura a nuestro código. Dependiendo de dónde esté declarada la variable, como les había dicho, va a ser de manera global o de manera local. Entonces, por eso es importante como que entender el ámbito. Véanlo como subconjuntos, también se puede entender. El ámbito global es como el universo y el local, pues, son subconjuntos de ese conjunto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tipos de variables locales y globales, verdad? Tenemos a las locales, cuyo ámbito se restringe a la función método en la que se haya declarado. Como les dije, en ese pequeño fragmento de código en el cual se haya declarado una variable local, solo se va a poder utilizar en ese fragmento. En cambio, una local se define fuera de las funciones y métodos y la mayoría va al inicio del cuerpo del código, ¿verdad? Eso también manéjalo como un estándar. No coloque una variable global perdida a saber en dónde y sin documentar, ¿verdad? Porque luego la van a estar buscando y no la van a encontrar. La variable solo se va a poder ser manipulada, accesada desde dicha sección. Más de lo que había mencionado, ¿verdad? De local solo se va a poder utilizar ahí. Una variable local dice que es local de la función que la alberga. Más de lo que habíamos dicho. Y el ámbito de una variable global son todas las funciones que componen el programa. Una variable global se va a poder mencionar, se va a poder utilizar desde cualquier tipo de función que sea parte de ese conjunto, ¿verdad? Cualquier función podrá manipularla o acceder a ella, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar variables globales? La legibilidad menor. Se condiciona el programa a funcionar a través de una variable global, por lo cual pierde sentido. A veces cuando colocamos demasiadas variables globales se pierde el sentido de nuestro programa, o pierde la modularidad, o pierde el por qué están fragmentados en diferentes métodos, ¿verdad? ¿Para qué tenemos tantos métodos con varias funciones y al final todas las variables que utilizamos están de manera global, ¿verdad? Entonces no tiene mucho sentido el colocar muchas variables globales y luego separar todo nuestro código por medio de métodos. Para eso mejor lo dejo todo dentro de un main, cosa que no se debe de hacer, pero ya entienden el punto, ¿verdad?
no se deben de utilizar muchas variables globales. Al poder ser manipuladas, dice, y modificadas desde cualquier sección, pues se pierde el rastro de dónde estamos cambiando el estado de esta variable. Como les había dicho, el, el manejar solo variables globales no es recomendado por esto mismo, porque a veces hacemos cambios en la variable global de todos lados, de todos los métodos, entonces a veces se pierde de dónde le hicimos este cambio. Y agregado a eso, no lo tenemos bien documentado, pues luego andamos revisando código por código, este llama a este, este llama a este, este llama a este, aquí hice el cambio de la global, y pues nos puede quitar lo que tenemos, ¿verdad? Como les había dicho, afecta al principio de la programación, ¿verdad? Entonces, pues pierde el sentido del programa, ¿verdad? Dice, el tiempo de vida de memoria es mayor y esto puede afectar el rendimiento del programa. Esto es de carácter importante, jóvenes. Esto lo van a aprender ya de parte de todos sus cursos. Se los van a estar mencionando bastante, sobre todo en estructuras de datos. El tiempo de vida de memoria de una variable. Al momento de ser muchas variables globales, pues estas van a estar durante toda la vida del programa. El perrito. Ahí está. Gracias, gracias. Como se había dicho, la variable va a estar desde que se inicia el programa hasta que se termina. Si el programa está abierto ahí, la variable va a estar ahí ocupando memoria, ¿verdad? Imaginemos que son un montón de variables, pues ahí van a estar todas las variables desde que se ejecuta el programa hasta que se termina. En cambio, con una local solo van a estar existiendo mientras la función que la tenga declarada localmente, pues la llame, ¿verdad? La función sumar, solo cuando invoquemos a la función sumar, pues esa variable va a estar activa o ese va a ser su tiempo de vida, ¿verdad? Entonces es un tiempo muy, muy pequeño a comparación de estar durante todo el programa si dejamos abierta, digamos, la calculadora ahí, ¿verdad? Y no todo es malo en las variables globales, ¿verdad? Nos dan algún tipo de ventajas. Dice que la representación de las variables globales se debe usar más con las variables con valores constantes, ¿verdad? Puede sonar algo confuso ahí, pero sabemos muy bien que todo lo que declaramos en el código son variables, ¿verdad? Lo que pasa es que unas son constantes y otras son variables. Entonces se aconseja utilizar variables globales cuando la variable va a ser constante, ya sea para funciones matemáticas o algún tipo de código. Una variable que aparece en cualquier ámbito. Si va a ser una variable que va a ser muy, muy, muy utilizada en bastantes funciones, se puede dejar de manera global, pero hay que tener bastante cuidado. Como les digo, debe de ser una o dos a lo mucho, no deben de ser muchas variables globales, ¿verdad? Deben de ser solo algunas. Mientras menos se puedan colocar esas variables, mucho que mejor. Algunas de las veces llegan a simplificar instancias para todo el programa, ¿verdad? Podemos estar pasando, ¿qué les digo yo? Una variable por 3 métodos, ¿no? O por 4 métodos. Entonces, al final es mejor utilizar una variable global, ¿verdad? Porque estamos pasando tanto esa variable que a veces también le podemos perder el rastro. Entonces, tiene ciertas ventajas, pero tampoco hay que abusar de esas ventajas porque ya se vuelven desventajas. Entonces, pasamos a la parte que hacía falta de hablar o que no les había compartido, cuál es la estructura de código. La estructura de código la podemos dividir en dos partes, ya sea la estructura de código externa y la estructura de código interna. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto. Antes de pasar a esto, ¿cómo estamos con las dudas? ¿Todo bien por allá? ¿Vamos bien hasta el momento? Ya esta es la última parte. Ya después de esto ya pues podríamos terminar la sesión. Ok, todo bien para todos. Si se escucha muy, muy, muy bajo, también me dicen. Por favor, así puedo incrementar un poco más la voz. ¿Todo bien con el sonido? Ok, ahí estamos. Bueno, entonces, por parte de la estructura de codificación externa, podemos hablar de los tipos de archivos. ¿Se escucha bien? No, no, la voz está bien. Ok. Entonces, podemos hablar de los tipos de archivos. Esto es lo de estructura externa, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere este tipo de archivos? Dice, existen archivos de cabecera y archivos de fuente. Esto, si no estoy mal, ya lo han de conocer un poquito, pero no lo han de conocer tal vez con estos tipos de nombres, ¿verdad? En programación de C y C++, que es como que el ejemplo del cual vamos a tomar acá, existen dos tipos de archivos.
archivos de cabecera y los archivos fuente. ¿Qué son los archivos de cabecera? Pues son todos archivos en los cuales son invocados en nuestros archivos de fuente, los cuales nos van a servir para ejecutar un programa. La diferencia entre estos dos no es más que un concepto, o es de manera conceptual, ¿verdad? Porque los dos tienen código. No es que los dos sean diferentes o que los dos saber qué sean entre ellos, ¿verdad? Los dos son código. Lo que pasa es que hacer ese tipo de estructura en nuestros programas nos va a ayudar a tener un mejor orden, una mejor estructura, una mejor estrategia ante la solución del problema, porque el main solo va a tener invocaciones hacia esos métodos o uso de librerías que van a estar en otro tipo de archivos, ¿verdad? Como les digo, aquí tenemos un poquito de un ejemplo improvisado. Entonces, muchas de las veces en C y C++ nosotros tenemos librerías que a veces descargamos o que nosotros mismos hacemos, ¿verdad? Entonces, tenemos las librerías .h, que es un tipo de archivo. También podemos tener nuestros propios métodos en otro tipo de archivo, lo podemos llamar métodos .h, que el cual también va a tener código de nuestra parte, ¿verdad? Y luego esto solo invocarlos, solo importarlos en nuestro main C. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que en el main C no esté todos los demás archivos que se están utilizando cargados, ¿verdad? Abrimos el main C y cuando vemos tenemos 2000 líneas de código, ¿verdad? Entonces, imagínense entenderle a esas 2000 líneas de código y que no tenga documentación, que no esté ordenado, que no esté bien identado, de todo, ¿verdad, jóvenes? Ustedes se pueden topar con cualquier cosa. Incluso hasta yo he hecho esas cosas, ¿verdad? He hecho algunos tipos de proyectos al inicio de la carrera y pues todo iba en el main o todo iba en alguna parte o trataba de que todo fuera en un solo archivo, ¿verdad? Porque decía yo, se me va a complicar más si lo separo por demás archivos, pero no. Incluso es más ordenado y van a ver que al momento de utilizar este tipo de estructura van a tener menos problemas. Porque si en algún momento algún fragmento de código les falla, van a saber bien en qué parte está ese fallo, ¿verdad? Ya sea que esté en sus librerías, ya sea que esté en sus métodos, o si tienen partidos sus métodos de lectura o de escritura o de borrado, se van a dar cuenta en dónde va a estar su error mucho más rápido, ¿verdad? A que tenerlo en el main C y andar ahí navegando y buscando en dónde está su error, ¿verdad? Entonces estos son los dos tipos de archivos. Los archivos de cabecera, que son los que se importan en el main C, y los archivos de fuente, que son el programa principal, por así decirlo. Como les había dicho, los dos contienen código y pues nos permiten tener separado del cuerpo del programa principal a las funcionalidades que pueda tener. Un poquito más de ejemplo, pues vamos a ver lo que es el estilo CSS con nuestro web.html. Esto es lo que vamos a ver ya en la sesión número 2, como les dije a sus compañeros que estaban al inicio. Vamos a abrir otra votación ahí en el Classroom. Yo quisiera que el horario de laboratorio, si la universidad sigue cerrada, sea en el horario de laboratorio normal, ¿verdad? Sería de martes de 10:50 a 12, por ahí más o menos. Entonces, de la misma manera vamos a agregar ahí una encuesta en Classroom para que todos voten, ¿verdad? Para ver si a todos nos queda bien ese horario. Entonces, miramos eso. Entonces, esto de los estilos CSS lo vamos a empezar a ver también en la siguiente sesión o hasta en la tercera. Pero a lo que voy es que vayan adecuando su proyecto de una vez o lo que vayan a trabajar de esta manera, ¿verdad? El estilo CSS en otro tipo de archivo y su web principal en otro tipo de archivo. Porque CSS se puede agregar directamente en el HTML, pero se mira mal y se mira mucho más juntado todo y no se mira bien. Entonces, se puede documentar mejor incluso cuando están separados. Entonces, manejo de código fuente y de cabeceras, ¿verdad? La compilación también es más eficiente. Como les dije, los cambios en el código que se puedan dar en los mantenimientos y de todo es mucho más fácil ver de dónde viene el error, ¿verdad? Estamos haciendo una compilación y de repente nos tira un error, ya sabemos de dónde es. No hay que ir a buscarlo en el main C o no hay que ir a perdernos en otro tipo de archivos. Sabemos muy bien en dónde es, ¿verdad? Y nos da más control al momento de localizar el área donde exista el error, ¿verdad? Organización, como les dije, es más fácil organizar en una carpeta, aquí están mis librerías, en otra carpeta, aquí están mis métodos, en otra carpeta, aquí están mis otros métodos para manejar tal cosa, o en otra carpeta, aquí están mis métodos para manejar cualquier tipo de situación, ¿verdad? Es mucho más organizado el manejar sus archivos de esta manera. Otra de las ventajas es el facilitarles la reutilización.
mucho del código que escriben en sus cursos lo van a tener que codificar de un lenguaje a otro, casi que siempre, ¿va? Ya sea algún tipo de algoritmo para ordenar alguna cadena, ordenar algún tipo de array, ordenar algún tipo de lista, lo que sea, ¿verdad? A veces ese código se queda ahí guardado y nunca más lo utilizamos, a menos que volvamos a llevar el curso o algo así. Entonces es bueno siempre separar el código por este tipo de estructura, ya que lo podemos reutilizar. Podemos abstraer ese código, lo podemos traer y lo podemos pasar pues a otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Y pues también es más fácil compartir código entre varios proyectos. No es que estemos diciéndoles que compartan código, pero es, es como que la manera más fácil de controlar esto, ¿verdad? Porque así no le pasamos todo el proyecto, o solo le pasamos un pedacito de código a alguien, ¿verdad? O sea, se le pasa el método como tal en estos tipos de archivos y mira, aquí está todo bien, aquí está todo documentado. Es más fácil de compartirlo. Y también el dividir de tareas de programadores, que está muy ligado a lo de compartir código, ¿verdad? Se pueden trabajar por equipos y se pueden trabajar por este tipo de estructuras. Mira, vos trabajas en los métodos de no sé, de crear listas. Vos manejan el método de ordenar listas, ¿va? Entonces ya eso en el main, el que esté trabajando en el main, pues solo tendrá que invocar estos tipos de archivos y podrá utilizar las demás funciones que traigan estos archivos, ¿verdad? No estar esperando a que, mira, ya terminé mi parte, ahorita te paso yo mi código. Ah, mira, ya terminé mi parte, ahora ya te voy a pasar lo otro. Entonces se pueden estar trabajando en paralelo con muchos programadores y eh, pues encontrar el éxito, ¿verdad? Ahora pasamos a lo que es un poquito más complicado, es lo de la estructura interna. Ya vemos un poquito lo de la estructura externa, ¿verdad? Aquí dice que en la estructura interna pues debemos tener una buena estructura, ¿verdad? Porque si al momento de, pues como en la imagen, ¿verdad? Tenemos un gran castillo por ahí, pero está sostenido por una parte muy débil, cualquiera va a venir, nos va a borrar esa parte de código o lo que sea y adiós a todo, ¿va? Entonces, debemos de presentar con precisión y consistentemente la estructura lógica del código. Dice. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de abstracción del problema que tengamos nosotros. Cómo estamos nosotros representando la solución en código, ¿verdad? Como les dije, hay que pensar ante las cosas antes de empezar a codificar o a escupir código, ¿va? Hay que pensar bien qué es lo que se está haciendo. Y hay que mantenerlo internamente, o sea, nuestro código, de manera que sea legible, que sea fácil de entender, que puedan tener un mantenimiento sencillo, que haya un orden en nuestro código y que siga una estandarización. Y sobre todo, documentado, ¿verdad, Junis? Esto le va a dar una buena estructura a nuestro código, lo cual va a ser mucho más eficiente al momento de nosotros darle mantenimiento o estarlo revisando, o si es un proyecto mucho más grande, es seguirlo programando, seguirle o darle un seguimiento, ¿verdad? Va a ser mucho más sencillo, hasta puede que nos dé dolor de cabeza al momento de revisar nuestro código y decir qué estaba pensando yo al momento de estar codificando esto, ¿verdad? Todo lo codifiqué porque sí, me sirvió y ahí se quedó y ya nunca lo documenté y en algún momento me iba a servir, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos le van a dar una buena estructura a nuestro código. Si no, le van a pasar lo mismo que el muchacho que está arriba de John Wick. Eh, entonces, parte de los elementos tenemos a los encabezados, dice. ¿Qué son los encabezados? Pues son estas líneas de código en la cual se declaran los métodos, clases y demás cosas en nuestros códigos, en nuestro programa. Se aconseja, dice, que los encabezados de clase y métodos no contengan más de 5 parámetros. Si por alguna razón, motivo o lo que sea, nuestro método contiene más de 5 parámetros, algo está pasando en nuestro código que no es correcto. Porque, ¿por qué necesitaríamos tantos parámetros? Tal vez sería mejor abstraer ese tipo de solución y cambiarlo, ¿verdad? Si estamos pasándole 10 parámetros a un método, no debería ser la manera correcta, ¿verdad? Tal vez un objeto que pueda albergar esos 10 valores que queremos cambiar sería lo mejor. Ya solo estaríamos pasando un parámetro, ¿verdad? En vez de 10, un parámetro de un objeto que contenga 10 variables, ¿verdad? Si los encabezados dicen superar la línea de código visible, colocar parámetros por línea. Esto va un poquito más a cómo debemos ya de presentar nuestro código como tal para mantener un orden y que al momento de que algún otro programador venga y lo lea, ¿verdad? No va a tener que estar moviéndose en nuestro código de arriba a abajo, izquierda a derecha, va a estar
tratando de entender qué fue lo que escribimos. Capaz colocamos nombres muy, muy grandes. Entonces, para mantener el orden y la lectura es siempre mantener el área visual, ¿verdad, jóvenes? Entonces, si vemos que se va a pasar, pues mantenerlo en una otra línea, otra línea, otra línea, un parámetro por línea. La cosa es que se entiende al momento de estarlo leyendo. Incluso ustedes mismos pueden aplicarlo con sus proyectos, ¿verdad? Al momento de estar codificando. Si miran que en algún momento se están moviendo mucho entre su código, al momento de leerlo no lo entienden, algo de esto está pasando. Entonces, sería importante que lo cambien, ¿verdad? O que le apliquen este tipo de estándar. Si los encabezados dicen que no superan la línea, pues colocar la llave de apertura al final de la línea, ¿verdad? Aprovechando el espacio, ya que es legible, pues se coloca al final de la línea. Si son muchas líneas las que se mantienen en estos encabezados, pues lo mejor será terminar de mencionar todos los parámetros y en una nueva línea hasta la izquierda colocar, colocar la llave de apertura, siempre identado con el método de clase. El manejo de espacios en blanco. Aquí les coloqué lo que yo sentí que era como que lo más importante. Igual en las referencias se van a poder observar de dónde saqué yo la documentación y van a poder encontrar casi que un libro de donde pueden ustedes sacar todos estos tipos de estándares o buenos modales, por así decirlo, de programar, ¿verdad? Hay un sinfín de cosas aquí, pues presenté un poquito más de lo que más usamos, ¿verdad? O de lo que más se presenta al momento de estar codificando, o donde es donde mira un poquito más reflejado, ¿verdad? Donde les pueda ir un poquito más a corto plazo. Entonces, su manejo de espacios en blanco dice que se debe agregar en los siguientes lugares. Aquí, entre operadores, todo lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos escrito una fórmula o lo que sea que tengamos que usar en nuestro proyecto y pues hemos colocado todo junto. A veces andamos buscando alguna variable si está dentro de esa fórmula o si está dentro de todo eso y no lo podemos percibir a primera vista, ¿verdad? Entonces se recomienda dejar espacios en blanco entre cada operador, ¿verdad? El operador y el símbolo de operación. Entonces, de manera incorrecta y de manera correcta, ¿verdad? Pequeño ejemplo por ahí. Luego de la coma de las declaraciones e invocaciones de método. Ahí también hay que dejar un espacio en blanco. Luego de punto y coma en previous for. Si se dan cuenta de la gran diferencia de lo que sería leer este for con este en bastante código. Este es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de leer y es mejor hacia la vista, ¿verdad? Menos que todo esté todo apretado ahí y todo esté, no sé, se mira mal y a veces no se entiende, ¿verdad? En dónde empieza el inicio del for, dónde está la condicional y dónde está el paso a paso, ¿verdad? A veces no se entiende. Entonces, es bueno dejar estos espacios en blancos para que sea más fácil la lectura. Antes y después del operador de asignación. Aquí lo podemos ver en el for también, ¿verdad? El int i es igual a 0. Si lo ponemos todo junto, no se entiende. Aquí, al ser solo un carácter, tal vez dirán ustedes, no es mucha la diferencia, ¿verdad? Pero al ser una gran palabra, pues ahí es donde se miran ya reflejadas los cambios. Y aún más cuando hay varias variables declaradas, ¿verdad? Hice utilizar líneas en blanco para separar párrafos de líneas de código relacionadas. También hay que tener cuidado con esas separaciones entre nuestras líneas de código, ¿verdad, jóvenes? No podemos poner todo en un pedacito solo porque no queremos llegar a las 1000 líneas o no queremos llegar a las 500 líneas. No, ese no es el caso. Lo más importante es que sea entendible, sea fácil de leer, sea fácil de identificar las cosas, ¿verdad? Entonces también debemos de utilizar espacios en blanco o líneas en blanco para separar párrafos de líneas de código, ¿verdad? Ya sea que este tipo de párrafo haga un tipo de función y luego este tipo de párrafo haga el retorno, ¿verdad? Entonces, todo eso también lo podemos separar por líneas en blanco. Sería lo ideal. Ahora, ¿dónde no debemos colocar espacios en blanco? Muchos de los lenguajes no nos dejan incluso colocar estos espacios en blanco, pero muchos nos dejan colocarlos, ¿verdad? Entonces, es bueno manejar un estándar acá. No dejar espacios en blanco entre el nombre de un método y una apertura. Un paréntesis de apertura. ¿Por qué? Algunos de los lenguajes no nos dejan, uno, y dos, así nos percatamos de que ese es un método y no es otro tipo de llamada o otro tipo de invocación, como sea, ¿verdad? A veces muchos de los IDE nos dejan, ¿cómo sería?
nos dejan empaquetar ese código y al final solo nos muestran el método lectura y solo es una línea, ¿va? Pero allá adentro hay otras 20. Entonces, al momento de achiquitar, por así decirlo, el código, podemos perder la noción de qué es lo que estamos viendo, ya sea un método, una invocación o lo que sea, ¿verdad? Entonces, este estándar le va a dar ese como que buen camino para identificar qué es lo que estamos colocando, ¿verdad? Entonces, acá está el pequeño ejemplo. Y dice alrededor de los paréntesis de apertura y cierre de una declaración e invocación de funciones. También, ¿verdad? Manejar el mismo estándar en todos estos tipos de menciones. Y alrededor de corchetes de apertura y cierre de declaraciones de referencia o de arrays. Lo mismo que con los paréntesis, con las llaves, ¿verdad? Siempre junto a la par del nombre de la variable. Igual los saltos de línea, esto les coloqué lo de la parte de aritmética porque es importante identificarlo ya que van a tener que estar usando este tipo de operaciones durante toda la carrera, ¿verdad? Entonces es bueno que se vayan acostumbrando a cuál es como que el estándar o cuál es el que deberían estar aplicando. Dice, aplique salto de líneas en expresiones aritméticas y lógicas antes de un operador. Aquí vemos muy bien la diferencia en por qué hay que evitar este tipo de operaciones, ¿verdad? Aquí vemos que hay un paréntesis de apertura y luego hay algún otro tipo de operación y termina hasta acá. Eso no es del todo correcto porque eh, puede que haya muchos más valores y no podamos abstraer nosotros o entender de manera correcta cuál es el objetivo de la función, ¿verdad? Aquí muy bien se ven que el logname2 se va a multiplicar por todo lo que salga de ese paréntesis, ¿verdad? Pero si hubieran más elementos en ese paréntesis, no se podría entender incluso dónde empieza o dónde termina, ¿verdad? Entonces, los saltos de línea al momento de aplicarlos se deben de hacer entre operadores, ¿verdad? Como vemos, acá hasta acá termina nuestra operación, entonces hasta ahí podemos hacer el salto de línea, ¿verdad? Esto nos ayuda a identificar cuáles son los elementos de las operaciones, ¿verdad? Como les dije, son pequeños detalles en los cuales no se nos muestran o no se nos enseñan en ningún tipo de curso, pero nos van a ir formando y nos van a ir como que estandarizando ese tipo de nomenclatura, por así decirlo. Eh, Como les he hablado, todo ese tipo de estructuras externas e internas pues mantienen una estructura básica o existe un tipo de estándar. En todo se pueden aplicar ese tipo de estándares, por así decirlo, desde el nombramiento de métodos, desde las operaciones, desde los for. Todos estos existen en los diferentes lenguajes, ¿verdad? Entonces, en cualquier lenguaje se pueden aplicar este tipo de estandarizaciones, ya sea en Java, en C++ o en HTML. En todos ellos se pueden aplicar este tipo de estándares, ¿verdad, Jones? Entonces, no hay excusa para no aplicarlos, ¿verdad? Y pues ahí estaría nuestra sesión número 1. Acá, como les dije, está la referencia a todo el material que yo les coloqué acá. Les voy a estar compartiendo esta presentación también en Classroom. Solo terminemos la sesión, yo se las comparto. Ahora, si quieren, pues entramos a la sección de dudas. Si alguien tenía algún tipo de duda eh, que haya leído, que haya buscado, también algún tipo de duda con el otro tipo de información que les pasé de introducción a bases de datos. Si tienen algún tipo de duda con eso, también lo pueden preguntar ahorita. Este es el momento, ¿verdad, jóvenes? Aprovechemos a que estamos aquí en vivo para contestarle esas dudas, ¿verdad? Entonces, ya sea que hablen por el micrófono o escriban en el chat, pues les podría estar resolviendo sus dudas, ¿verdad? Mm, ¿Tenemos dudas, jóvenes? Si no tenemos dudas, pues podemos dejar la sesión hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ok, fíjate que aún se está platicando eso con los demás auxiliares y con los demás ingenieros, aún no se los ha pasado ningún tipo de información sobre eso. Entonces, solo me lo digan a mí de manera oficial, yo se los estaría comunicando por medio de Classroom. Yo diría que, por lo que me han mencionado, el laboratorio iría un poquito más enfocado a lo que estamos viendo en el laboratorio, no tanto en lo de clase, pero pues los ingenieros tienen la última palabra, entonces vamos a estar viendo eso.
Ok. ¿Algún otro tipo de duda, compañeras? Bueno, les vuelvo a repetir la información del inicio. Esta sesión se va a estar compartiendo por medio de YouTube también para las personas que no pudieron estar acá. Eh, También subiré la encuesta a Classroom para ver si se puede hacer el laboratorio durante el horario del laboratorio el martes. Eh, Le voy a estar preguntando a Alex y pues solo me responda y yo les mandaría la información. Ok, si se abre la universidad, pues estaremos llevando el laboratorio presencial y si de alguna manera ustedes sienten que falta ampliar algún tipo de información o lo que sea, yo podría hacerles algún tipo de video o algún tipo de comunicación como la que estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, si alguna persona no pudo asistir y tiene algunas dudas o lo que sea, me puede hablar y podemos utilizar este espacio para resolver dudas, ¿verdad? A mí no hay ningún problema, podemos aprovechar esta herramienta ya que está. Ok, entonces si no hay más dudas, jóvenes, creo que eso sería todo. Como les digo, les va a estar pasando la información de la sesión y de las preguntas que ustedes me indicaron acá, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Feliz día.